Pues no Sí, claro. creo, nos tiene muy abandonados. No, ya quedamos aquí con Don Lalo, que vendremos cada semana. Diputado, que nos comentes sobre este requisito que está poniendo el líder nacional del PAN, que deben tener más de 1 millón de firmas para que puedan aspirar a algo. ¿Cómo va? Yo lo que he pedido es que el método sea un método que sea equitativo para todas y todos los aspirantes, claro, con ciertos requisitos, porque si no, pues esto sería, digamos, una lista inacabable, pero que razonablemente sean los que puedan seguir como precandidatos y eventualmente como candidatas o candidatos. Entonces, para mí lo que es fundamental es, en primer lugar, el consenso entre los partidos políticos y la sociedad. En segundo lugar, que las reglas sean parejas y que exista una cancha equilibrada para todos quienes quieran competir. Y ya una vez que esté diseñado el proceso, que nos permita poder recorrer el país, tener los debates y eventualmente hacer las evaluaciones, las mediciones que haya lugar y que sean necesarias, y que además este proceso sea totalmente transparente. Cada eslabón de la cadena del proceso que pueda ser verificable por la sociedad en pleno. De tal manera que se pongan las cartas en la mesa y que la cancha auténticamente esté pareja. Para mí lo que es fundamental es la unidad. Que podamos hacer esto con los contrastes que sean convenientes, eventualmente con los debates una vez que estén normados, pero que todos pensemos que somos parte de un equipo y que ese equipo debe de buscar consolidar la unidad. Y que por otra parte, el consenso es la base. Que quiero que exista un consenso amplio para que quien represente a la coalición Va por México sea un representante, mujer o hombre, legítimo, que tenga esa legitimidad. Y por otra parte, una vez que se logre ese consenso, como quiero yo, en tanto se logre el consenso. Diputado, ¿es necesario que la dirigencia llame a un diálogo para evitar estas fracturas, estos encontronazos, por ejemplo, el que trae Lili Telles contra usted o viceversa? No sé. Bueno, pero yo no lo llamaría fractura, ni mucho menos. Yo lo que creo es que deben de emitirse las reglas cuanto antes. Ya lo dije yo en distintas ocasiones. Para mí es fundamental que ya se establezcan las reglas para que no existan especulaciones ni que sea debate las reglas. Las reglas no deben ser debate debe ser el proyecto que tiene cada una de las candidatas y candidatos o precandidatos. Eso es lo que deben de ser los contrastes, no las reglas. Las reglas deben de construirse de tal manera que nos permitan a todos competir en condiciones de equidad. ¿Ya es necesario este diálogo? El PRI dijo que entre agosto y septiembre ellos ya dan a conocer pues prácticamente sus bases y la forma de cómo elegir a su aspirante. En este caso, diputado, lo que dicen, más de 1 millón de firmas, ¿no sería mejor ver la capacidad, la trayectoria? Pues parece que están eligiendo a la reina de la primavera, la que venda más boletos, pues es la que gana, ¿no? Yo creo que todo en este momento son propuestas, son planteamientos, y esos planteamientos tienen que ponerse a consideración para que esto resulte bien. Lo que es importante es que el resultado final sea un resultado que le dé fuerza al candidato o a la candidata de la coalición. Y hay que recordar una cosa, que para mí es fundamental. El verdadero adversario está fuera de la alianza Va por México. El verdadero adversario es Morena, sus corcholatas y la manera como han gobernado y como le han restado bienestar al país. Ahí es donde nos debemos de centrar todos, porque los votos los vamos a tener precisamente porque somos distintos
y porque queremos un cambio y gobernar de manera diferente el país. Y Diputado, MC, permítame insistir, ¿a usted le parece razonable que se pida 1 millón de votos a los aspirantes a la candidatura presidencial? Y por otra parte, el cuestionamiento de la senadora Lili Telles a su persona, cuestionándole que quién lo está financiando. Mira, en primer lugar, a mí lo que me parece razonable es que se llegue a un consenso, el que sea, y por eso digo que una vez que esté el consenso, pues yo lo voy a aceptar. Y por otra parte, pues para mí la senadora me merece todo mi respeto. A la fractura que usted pide evitar, ¿es a lo que le apuesta Movimiento Ciudadano para destruir la Alianza Va por México? Mire, yo creo que quienes somos partes integrantes de la oposición debemos hacer todo lo posible por ver de qué manera, de qué forma, bajo qué modalidad podemos presentar un frente común. Pero también lo quiero decir con esta misma convicción. Si alguien quiere seguir un camino diferente a la coalición Va por México, tiene todo su derecho y la libertad de hacerlo, y es igualmente respetable. Yo pienso de una manera distinta, pienso que un frente amplio que represente a toda la oposición sería lo mejor, pero pues esto no es algo que dependa de uno, depende de la voluntad de otros y hay que ser respetuosos con esa voluntad. diputado, estos debates que se hacen en televisión o en radio, donde van mujeres aspirantes también a la presidencia, a veces son también muy susceptibles, ¿no? Las mujeres, ellas sí pueden agredir, provocar, pero si les contestan, pues se sienten agredidas y pueden acusar hasta de violencia de género, ¿no? Yo por eso pienso que el respeto es fundamental. Yo creo que se pueden decir las cosas, se pueden hacer los contrastes, emitir opiniones, pero con el respeto debido. Yo muchas veces he escuchado en tribuna los señalamientos más puntillosos, con más filo, pero con respeto. Si hay diferentes puntos de vista sobre las diversas ideas que existen, se puede hacer el contraste, pero con respeto. Y yo creo que debemos discutir ideas y lo que debemos de pedir como aspirantes es que las reglas del proceso sean parejas y amigas para todos. Presidente, la nada más una estatización pregunta. posible de Citibanamex al anunciarse que podría ser el gobierno el participante en su compra. Mira, yo por supuesto que estoy en contra de la participación del gobierno en una banca comercial como es ese banco. ¿Y por qué? Porque los bancos compiten en un mercado y estando el Estado mexicano representado en un banco comercial, un banco que tiene por objeto buscar utilidades, creo que ya es un área que no debe de estar el gobierno. Ese es mi punto de vista. ¿Por qué? Porque va a desbalancear la competencia entre los bancos y va a haber competencia desleal y también cuál va a ser el papel de ese banco comercial. Va a ser, como lo tienen todos los demás, buscar competir en un mercado libre o va a dar tasas preferenciales y va a asimilarse más a lo que es un banco de desarrollo como es Banobras. Bueno, también pues se lo va a transformar en eso y ese es el diseño y con eso pueda suplir, digamos, la financiera rural y otros bancos que se han cancelado para financiar los sectores prioritarios del país. Bueno, pues yo creo que sería un buen fin y objetivo, pero sí es eso, pero si va a ser un banco comercial en donde el objetivo son utilidades, el objetivo es la competencia, en fin, a mí me parece que el Estado mexicano no debe de participar en una actividad mercantil de esa naturaleza. La Diputado, reestatización los ya 30 no conviene, diputado. La reestatización de la banca ya no conviene. No, por supuesto, yo creo que ya lo superamos desde hace mucho tiempo, vimos el fracaso de lo que fue algunas administraciones que llevó a cabo el Estado mexicano, fracaso que le costó mucho al país, y entonces hay que actuar
y decidir con plena responsabilidad. Diputado, cuesta En menos de 30 7 millones. días, y Diputado. justo antes del proceso electoral anuncia Morena un foro de parlamento abierto para la posible reforma al Poder Judicial y que se elijan a los ministros de la Corte. No la organiza la Jucopo, aclaró Nacho Mier, que la organizan los morenistas, pero ¿esto puede de verdad transitar en un poder legislativo que se toque la No, Corte? a ver, yo creo que lo primero es entender que una reforma de carácter constitucional requiere de las 2/3 partes de los integrantes de esta Cámara y de la Cámara de Senadores, más la mayoría de los congresos locales. Entonces yo creo que lo primero, antes que un parlamento abierto, que yo creo que un tema de esta naturaleza debe ser objeto de un parlamento abierto, antes sentémonos a dialogar, sentémonos a ver por qué en la Constitución de 1857 no funcionó. ¿Por qué no revisamos opiniones como la de el gran constitucionalista Emilio Rabasa, que ya hace más de 120 años dijo por qué no era conveniente politizar o partidizar la integración y los nombramientos de las ministras y ministros de la Corte? Tenemos historia de eso, historia que viene de la Constitución de 1857, que por cierto el presidente está totalmente equivocado. Es otra de sus fallas en la historia, o sea, lleva muchas. Es que los ministros y las ministras en la Constitución 57 eran electos, sí, pero lo que no dice, que era una elección indirecta, que no era una elección como hoy la entendemos, no era por urnas en todo el país y el pueblo no elegía presidente. Echen una revisadita a la historia y vean cómo fue la votación para elegir ministros y ministras en la Constitución de 1857. Y que también vea las razones por qué se eliminó. No cometamos errores si no conocemos la historia de México. Y si quiere ver la historia del mundo, vea lo que pasó en Bolivia. Las elecciones dieron como resultado que los ministros y ministras obtuvieran 2% de votación, 1.5% obtuvo uno de ellos. Eso no funciona, presidente. Lo que requerimos es un poder judicial fuerte, fortalecido, independiente, autónomo, un poder judicial que esté representado por una Suprema Corte de Justicia que tiene la última palabra en la interpretación de nuestra Constitución. Así lo dice nuestra Carta Magna, y lo que es necesario es que usted acepte las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia y no mande a sus esmirros a buscar, atacar a la ministra presidenta Norma Piña. Es verdaderamente escandaloso, reprobable lo que sucedió con los ataúdes. Esa es violencia política en contra de la mujer. Simplemente, ¿cómo la calificó un subsecretario de usted, presidente? Revise, léalo y dígame si no es violencia política el calificativo que no merece tener de ninguna manera nuestra ministra presidenta Norma Piña. Es un honor tener a alguien con esa independencia, con esa autonomía, con ese conocimiento jurídico, con esa solvencia moral, como la es la ministra presidente Norma Piña. Diputado, finalmente Estrenarán cuesta 30 millones, quisiera retomar, cuesta 30 millones el hecho de juntar 1 millón de firmas, porque digo, fue una cifra como suelta, pero sí se podría convertir o hay un riesgo de que pues esto fuera el factor para definir a los posibles aspirantes de Va por México, que el dinero fuera el factor para decir quién entre quién no. A ver, por supuesto que no. La respuesta es no. Muchas gracias, compañeros. Oiga, solo Gracias, díganos de qué compañeros. trató el convenio. Ay, El convenio, ¿dónde está? pues el que ¿Dónde está? firmaron. Maxi, ahorita te damos el convenio, Maxi. Maxi, te damos el convenio, y yo creo que lo que dije, digamos, en mi intervención, eso es lo que yo pienso, y esa es la trascendencia que tiene este convenio. Me da mucho gusto que en medio de los debates, la falta de diálogo,
los desencuentros, inclusive los enfrentamientos, dos instituciones puedan dialogar y puedan llegar a un acuerdo de esta naturaleza. La importancia que tiene la reforma que hoy se declaró ya como Constitución al artículo 38 y 102 de nuestra Carta Magna, en donde se combate la violencia política, se combate la violencia de los deudores alimentarios en contra de las mujeres y toda forma de discriminación en la reforma 3 de 3. Y yo creo que uno de los temas centrales son las pensiones alimentarias. Y justamente las pensiones alimentarias son del ámbito local, de las magistradas y magistrados que estuvieron aquí presentes. Entonces, ¿qué mejor sería empezar de una manera correcta la ejecución de este convenio de colaboración con el sistema de pensiones alimentarias y ver y revisar y tener las experiencias de magistradas y magistrados para poder hacer la respectiva ley reglamentaria de la Constitución? Solo Muchas una gracias. precisión. Muchas Esta gracias. 3 de 3 en materia de violencia se podría estrenar con el gobernador de Veracruz, Cuitlagua García, por hacer esta parte de la apología del delito, No se por poner a la necesita, ministra en no un ataúd. no se necesita esta reforma para calificar esa conducta como violencia en contra de una mujer tan importante y tan trascendente para el Estado mexicano como es la ministra presidenta. No se requiere eso. Se requiere del orden jurídico tal como está para entender que ahí hay una violencia extrema que además muy peligrosa, porque hay que recordar que la violencia de esa naturaleza, de una manifestación, de una expresión de esa forma, convoca la violencia física. Y eso es lo más grave. La violencia verbal, la violencia ya en una manifestación, en una expresión de esa naturaleza, está muy cerca de la violencia física. No se da cuenta el gobernador de Veracruz de la responsabilidad que tiene gobernando un estado como el estado de Veracruz. Pobre Veracruz. Gracias.